Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Delirio Sagrado. Vamos a hacer una serie de episodios dedicados a arteterapia. Acompáñanos. Bueno, bien, buenas tardes Isa, qué gusto que estés aquí y les quiero recordar al público que nos escucha y que nos ve que nos dé like, que se suscriba a nuestro canal, que haga comentarios de qué les gustaría saber, qué les interesa, si les están gustando o sirviendo para algo estos podcasts, ¿no? Porque los hacemos con el fin de que ustedes sepan quiénes somos desde el fondo de las entrañas del CAI. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos? ¿No? Entonces, estamos aquí con Isa González, que ella es una maestra, bueno, ella tiene un espacio que se llama Duerme Vela y es escritora, una escritora muy famosa ya, ¿verdad? Ya eres muy famosa. No. Que escribe unos libros, ya lleva como 5 libros, ya tienes como 5 o 6 libros, ¿no? Tres novelas y 6 libros de cuentos. No, ya muchísimos. Y a mí me tocó verla nacer como escritora, porque la conocí, bueno, yo la conozco de siempre, pero ella es más chica que yo, no estábamos en el mismo grupo, y nos conocimos con Gianni Capitani en los talleres de Fénix, ¿no? Sí, ahí empecé a escribir y por eso sí creo mucho en el poder de la escritura. Sí, ¿no? Como para indagar en ti misma y conocerte y poder transformar tus vivencias en palabras que ya se vuelve como ficción, ¿no? Sí. Y muchas gracias por invitarme, Lupe. Y bueno, también, aparte de eso, ella es ahora maestra del CAI. En el CAI ella utiliza el mediador de la escritura, la hacemos juntos. Yo hago la parte terapéutica, ella hace la parte de escritura y es como para acompañar a las personas que están cursando el diploma de arteterapia. Pero cuéntanos, me hiciste una pregunta que se me hizo buenísima, que se llama, esta que dijiste, ¿cómo somos capaces de cambiar el relato que nos decimos? Porque aunque nos parezca verdadero, porque si lo vivimos, también es algo que como que continuamos diciéndonos, ¿no? Sí, es que yo creo que va a ser uno más que vamos a dar, ¿no? En febrero. Y me gusta mucho pensar que es que luego el relato que nos contamos o que nos sucedió es algo subjetivo. Uh-huh. Cada quien lo interpreta como es su personalidad, como es su carácter. Y entonces lo que nosotros hacemos aquí en este taller que se llama Escritura Creativa es darle las herramientas para que por medio de una pregunta simple, porque luego es muy difícil como enfrentarse en la hoja en blanco sin algo que decir. Entonces con una simple pregunta cada quien se va a sus mundos, puede ser de la niñez, puede ser ya adulto, algún momento que quieran plasmar. Y generalmente sí se les vienen como episodios dolorosos o episodios importantes en su vida que a lo mejor no han sabido procesar. Y entonces por medio de esa pregunta ellos hacen un relato que yo casi siempre lo hago a manera con las técnicas del cuento. Porque no me gusta que escriban así como sin ninguna guía, sino que sepan los mínimos conceptos básicos de la escritura para que también podamos acceder a un texto que aspire a ser lo más literario que se pueda, uh-huh. ¿no? Entonces, sí, porque sí cuidas tú mucho, o sea, no es nada más como una catarsis de lo que tu historia, sino que sí cuidas mucho la parte literaria también, ¿no? Sí, como que se me hace importante porque a lo mejor hay gente que los utilizará nada más como un medio, como un desahogo o verse como observador por medio de la palabra escrita, ¿no? Pero a mí sí me gusta dar técnicas, no sé, mínimas, ¿no? Para que el texto se pueda mejorar. Uh-huh. Y también ves que hacemos movimiento del cuerpo, porque sí se escribe con el cuerpo. Entonces las emociones se quedan en el cuerpo, en el estómago, en alguna parte, en la garganta, en cualquier lugar que cada quien aloje todas sus emociones y la memoria, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo de memoria. Uh-huh. Porque alguien dijo que se escribe
en la niñez y lo demás es memoria, ¿no? Sí, ¿no? Eso, Sí. eso está padre porque la escritura es la herramienta principal es la memoria. Aunque escribas ficción y no escribas sobre ti mismo, es la memoria la que te acompaña, cómo tocas el mundo, qué visión tienes desde tu subjetividad hacia la realidad. Uh-huh. Y al plasmarla en papel, pues ya se vuelve ficción. Uh-huh. Aunque sea algo verdadero, pero ya se vuelve ficción. Entonces, aquí lo que hacemos es a lo mejor evocar la emoción, el sentimiento, para de ahí, aunque sea algo inventado, por decirte, a lo mejor estás en una casa y a lo mejor puedes decir, iba con un vestido así, o me pasó esto, olía no sé qué. También lo sensorial ayuda mucho, ¿no? Uh-huh. Basarse en los sentidos y en estos reinos de los que hablaba mi maestra Patricia Kubrick, Laurent Kubrick, que decía que hay el reino mítico, el reino de la psique y el reino mágico, entonces acudir a todos esos reinos para que puedas sacar algo de nuestro pasado. Sí. Que casi siempre, bueno, siempre, ¿no? Al hablar de la memoria es un pasado. Sí. ¿No? Entonces puede ser un pasado próximo o un pasado que se va hacia la niñez. Y hemos visto muy buenos resultados, ¿no? Hemos visto textos verdaderamente buenos. Y como, pero por ejemplo, cuando tú dices, ¿te atreves como a qué? ¿Cómo era la pregunta? ¿Te atreves a cambiar el relato? ¿O qué relato te cuentas y cómo lo puedes cambiar? Ajá, ¿no? Eso. ¿Cuál es por ejemplo, yo me cuento mi historia y me la repito y me la repito y me la repito 700,000 veces, ¿no? Y creo que es la verdad, ¿no? Hasta que me voy dando cuenta con la conciencia, que hay otros elementos, que hay otras cosas que no vi, que hay otras personas, o sea, ¿no? Que se va ampliando o se va cambiando literalmente cuando además a lo mejor entiendes a la persona que estaba enfrente que antes no sé. Pero ¿cuál es el beneficio de como de primero de cuestionar si la historia que te cuentas es verdad y luego de cambiarla? Pues yo creo que es para liberarse de ese dolor o de esa, o a lo mejor ahí estás atorado en algo que también te impide tener relaciones sanas o tener una vida más plena. Entonces, siempre pensamos que hay solo una opción. Y justo la arteterapia es vivir con arte, ¿no? No nada más clavarnos en una sola opción en la vida o lo que nos pasó fue como dices, este hecho fue así. Se puede a lo mejor modificar, transformar ya desde una visión más adulta o desde la distancia que da el tiempo para acomodar las cosas y a lo mejor entender un poco más, ser más conscientes de lo que vivimos y cómo lo podemos transformar también en otra cosa, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante lo que hacemos tú y yo, porque no es nada más quedarte con ese escrito que es un grito de dolor o una mala experiencia, sino también por medio del cuerpo y todo, irlo liberando, irlo transformando para que se vuelva algo que lo podamos integrar. Y aunque no deja de ser doloroso, no deja de ser un evento a lo mejor pues del trauma, pues irlo liberando, irlo acomodando para que podamos vivir un poquito más felices, ¿no? Sí, más. Alain dice mucho convertir tu historia en tu patrimonio. O sea, como que no sea la historia que te apachurra, sino que sea esa misma piedra, a lo mejor en vez de ponerla arriba, la pones abajo, te da chance de ver desde una altura, ¿ya me entiendes? Como si te subieras, como que sea, esto me pasó a mí y eso me da la posibilidad de poderme empatizar con personas que les pasó así o que les pasó, como que hay la historia también te hace tener no somos especiales, pero sí somos únicos. O sea, nuestra historia es única. Claro, y aparte no existe la vida sin dolor. Tenemos que, por más que lo queramos evadir, por más que queramos a lo mejor un hecho decir, ahí no pasó o ya lo acomodé, es estarlo como que, pues eso, reconocerlo, honrarlo y podemos ser mucho más empáticos con los demás mientras más tengamos más conciencia del dolor y de la experiencia que tuvimos, ¿no? Sí. Más amplios, ¿no? Con menos juicios, ¿no? Y aparte el arte, en todo esta arteterapia que está tan completa de todas las disciplinas, yo creo que es también una aproximación a la belleza, ¿no? A la belleza de nuestro ser, porque ahí se revela como el espíritu también, ¿no? Cuando
como son desde el jueves hasta el domingo, son días que vamos preparando para abrir el corazón, ampliar la conciencia y entonces crear textos que la mayoría de las personas salen felices, ¿no? Salen felices, ya sea que se vayan a dedicar después a la escritura o no, porque muchas personas ¿qué tal el libro que acabamos de leer de El jardinero y la muerte? Este escritor utiliza la escritura para vaciarse, para entender por qué su papá se estaba muriendo, ¿no? Sí. Y entonces la escritura hizo que él tomara ese hecho tan doloroso para él como una manera de arte, de crear belleza, ¿no? Sí. Claro, él también es poeta, entonces lo hace de una manera tan linda que va de lo cotidiano, de lo particular que a él le pasó a algo universal, porque finalmente el ser humano tenemos las mismas emociones y los mismos sentimientos, ¿no? Claro. Entonces poder ser empático primero entendernos a uno mismo y luego poderlo dar al otro, porque también hay lecturas, el que quiera, ¿no? Se leen los textos y entonces se crea mucha empatía entre los participantes porque se rebotan las cosas, ¿no? Se rebotan las vivencias y se crea algo muy bonito que ayuda a todo el grupo. Sí. Y también te encuentras, es chistoso porque te encuentras como partes muy similares, ¿no? A lo mejor vistas desde otro lado, por ejemplo, yo que soy más grande que tú, a veces encuentro cosas en ti que son iguales a mí, independientemente de que sea más grande, de que sea más chico. O sea, como que hay una cosa universal, ¿no? Sí, que no tiene que ver con la edad, ni con el sexo, ni con nada, ¿no? Son cosas que nos golpean a todos los seres humanos por igual, ¿no? Sí. Que cada quien tenga la manera de vivirlo, pero sí son vivencias como muy universales. Sí. Y también me gusta dar a lo mejor algunos cuentos buenos de los escritores así afamados para que también tengan una guía, ¿no? O sea, no es nada más así como un vómito emocional, sino que también damos pautas para que aprendan a leer, porque no puedes escribir sin haber leído, ¿no? Sí. Yo principalmente soy lectora apasionada y ayuda muchísimo porque vas viendo cómo cada quien le hace en la vida, ¿no? Sí. Las diferentes maneras de procesar un hecho, las diferentes maneras de ver el mundo. Sí. Y que no solo es, como decíamos, tu sola mirada. Y ahí es donde puede cambiar tu relato. Claro. ¿No? Ahí es cuando dices, pues mira, a este le pasó algo similar, pero lo vivió de otra manera, para integrarlo, para seguir viviendo, ¿no? Y entonces yo decir, pues bueno, yo lo estoy viviendo a lo mejor de una manera que lo recuerdo y me sigue doliendo y no es práctico, y al otro mira cómo lo acomodó, entonces vas viendo que hay más posibilidades de relato, ¿no? Sí. Eso es una de las virtudes para mí muy grandes de los grupos, ¿no? Que hay como un abanico de posibilidades al mismo hecho. O sea, al mismo hecho, el que sea que tengas, que hay gente que le pasan cosas iguales y la respuesta, pues es única a ese hecho. Entonces, claro, a veces tú dices, oye, pues yo me puedo mover tantito para ahí o de a tiro esto no. O sea, como que el grupo refleja muchas cosas tuyas, ¿no? Sí, y aparte ves que hemos hecho que a lo mejor dices, a ver, tiene este episodio. ¿Tú cómo le harías? ¿No? Diferente a él. O sea, que el otro no sepa cómo le hizo, pero tú cómo le harías. Entonces le das también como aire a ese hecho que a lo mejor no tiene mucha salida para el que lo está viviendo, ¿no? Sí. Y también algo bien importante se me hace la comunidad que se crea. O sea, se crean grupos entrañables. Como se habla desde otro lugar más íntimo, sin tantas máscaras, ¿no? Como que ahí te desmascaras. El arte sirve mucho para que quede a flor de piel la esencia de la persona, ¿no? Sí. Y como que sublimas ese dolor, sublimas el arte, sublimas tus vivencias, tu esencia en algo bello, ¿no? Entonces se crean vínculos que duran para toda la vida, ¿no? Sí. Yo he visto personas que a raíz de este curso de arteterapia hacen grupos o sea, los rescatan realmente, ¿no? Como una familia que vive para siempre. Claro, y además, fíjate, yo la vez pasada, con otro arte que no era la escritura, pero con clown, que estaba yo, sentí como la sensación, como la vivencia fue de haber pasado como a otra dimensión. O sea, como esta dimensión de que lo que le pasaba a la persona que estaba hablando
no estaba ni mal ni bien, ni era como una cosa que se pudiera juzgar, sino era una parte de la vida. Y como que se ve que estábamos sintonizados en eso, hubo como un pase a otro que luego se quita y luego regresas a juzgar y a todo, pero ya lo tocaste. Eso es bien padre, porque esto es como un laboratorio, ¿no? Que decía Yanni, este es un laboratorio donde experimentas muchas cosas que luego en la vida, tu vida te pueden servir como herramientas, ¿no? Claro. Y también en los grupos se toca mucho eso inasible, ¿no? Eso como que está como invisible, pero que luego no se llega a tocar y aquí se toca. Se toca como otro plano, como algo espiritual, no sé, algo muy lindo, ¿no? Que nos hace como ser uno solo a todos, ¿no? Como un alma que palpita entre todos, ¿no? Sí. Y entonces eso, saber que como lo hemos hecho bien, que no había otra manera. Lo que pasa, pasa, y no hay otra manera más que eso, a lo mejor contárnoslo de otra manera, cambiar de relato, cambiarnos de carril, digamos, para dentro de esta madurez o esta conciencia que se va creando por medio de las herramientas que dan los diferentes talleres, pues verlo con una mirada distinta, ¿no? Sí, como abrir a un espacio nuevo, ¿no? Como cuando está un cuarto oscuro y ya te lo sabes, pero prendes la luz o abres la ventana y puedes ver otros espacios que no habías visto, ¿no? Sí, a mí se me hace... para mí el arte, que yo no soy una persona que tenga una cultura artística, yo venía más de la parte terapéutica, ha sido como un encuentro con la esencia de la vida, o sea, como de las personas, así como no te sé decir ni quién escribió qué, ni quién, en qué época, ni nada, pero por ejemplo, ahora que estamos en tu club de lectura o en tu círculo de lectura en Duerme Vela, los libros que tú me vas diciendo, que no he ido al debate, pero los he leído, van como también por ejemplo, leímos del Jardinero y la Muerte y leímos La vida al final que son dos libros hablando de los finales de vida y no se parecen en nada, ¿no? En nada. Pero entras ahí así. O sea, no se parecen en nada entre sí, pero a la vez te muestran la esencia humana que te pega, ¿no? Como que hay una empatía, un reconocimiento de lo que dice, ¿no? Sí. Entonces, pues es increíble acceder a estos mundos y que nadie se quede sin la oportunidad de sentirlo, ¿no? Porque es como algo que dices, no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Porque es la esencia humana en conciencia, ¿no? Entonces como que ya hay momentos como muy bonitos, ¿no? Muy así que te elevan. Como inefables, ¿no? Sí, como una cosa así, sí. Alain dice mucho también que sin arte la Tierra sería solo un planeta. Y sí, ¿no? Como que faltaría toda esta... Como un alma, ¿no? Una alma, una cosa que se mueve, no sé cómo, pero... Fíjate que los niños, por ejemplo, yo que ahora convivo con mis nietos y Elena, tienen esta cosa como artística en su propia percepción del mundo, ¿no? Que luego se cuadricula y dice, no, esto sí, esto no, pero hay una parte como muy, como que ahí está, es como esto de arteterapia, yo creo que es una recuperación de algo que ya somos. Sí, como de lo lúdico, del juego y también de la capacidad de imaginar, ¿no? Porque a la hora que te imaginas es cuando se cambia el relato. Y todos tenemos la capacidad de imaginar si estás ya en un contexto propicio para que eso se dé. Como los niños, tienes razón, los niños juegan todo el tiempo, se creen otros, se creen héroes, se cambian de persona. O sea, y nosotros ya nos enclaustramos en lo que somos y ya de ahí no cambiamos. Y hay posibilidades por medio de la imaginación, ¿no? Sí, y del juego. Sí. Entonces está padrísimo venir a jugar. Sí, venir a jugar, venir a recuperar como... También la movilidad corporal que está tan al servicio del carácter, ¿no? Del ego famoso. Entonces se va constriñendo, ¿no? Pero cuando que el ego no se quita, pero cuando lo matas de desnutrición un ratito, como decía Claudio, cuando había retiros, decía, no vamos a matar al ego de desnutrición. Sí, cuando no le has de comer, como que te puedes mover de otra manera, ¿no? Y entra como una paz, como algo de... Eso de vivir en el presente luego es difícil porque dices,
¿Cómo? O sea, es como algo muy amplio, sino que aquí se tocan momentos que estás totalmente en el presente, Sí. ¿no? Totalmente tocando y viendo tu esencia y viendo la de los otros, y se vuelve algo Sí. así como indescriptible, ¿no? Indescriptible. Como algo que no se pueden perder. Entonces, yo digo que dense la oportunidad. Que vengan, ¿verdad? Aparte es un lugar muy protegido, es un lugar donde no se juzga, como decías, no hay bien ni mal, es nada más el tránsito que tenemos que pasar en esta vida y que en su momento no se pudo hacer de otra manera. Sí, sí, ¿no? sí. Aquí en mis escritos, para que no me perdiera yo, está de que ¿cómo acompañas a los grupos específicamente? O sea, tú dime, por ejemplo, un ejercicio que harías para acompañar a un grupo de escritura. Pues, ¿cuál sería? Es que, bueno, el maestro y todos en general, pues hay una presencia que se tiene que mantener, ¿no? Uh-huh. Una presencia de escucha al otro. Y pues a mí me gusta mucho empezar como hemos empezado con este movimiento del cuerpo con música. Entonces ahí empieza una sensibilización, ¿no? Y generalmente después ya se sientan un poquito de bases de literatura, pero que tampoco es atormentante para los que no les gusta escribir, ¿no? Como que algo de interés, un cuento interesante. Y luego viene la pregunta, ¿no? Para que no se les quede la hoja en blanco, una pregunta sencilla que hemos hecho como abrir la puerta y entonces abre la puerta, entonces ahí ya se viene siempre el torrente de cosas que generalmente la más importante o la que quieres evadir también, uh-huh. Porque muchas veces el dolor y todo, no queremos abrir esa puerta, pero se te viene. Entonces acompañar a esa persona con esa puerta que se abrió y con esa escena ¿no? Que se le apareció, y entonces acompañarla, ¿no? Porque yo creo que es bien valiente también. Hay muchos que les han pasado cosas bien duras, sí. Y que se atreven a relatarlas, ¿no? A plasmarlas por medio de la palabra, y es algo muy lindo porque sí se liberan. Yo sí veo que como que sí alcanzan un grado de entendimiento del hecho, ¿no? Sí. Y que luego se causa mucha empatía porque ves cosas muy dolorosas que se repiten. Sí. Entre varios, ¿no? Entonces es como un ping-pong que se van acompañando, se van reflejando, y yo creo que es bien enriquecedor eso, ¿no? Y un ejercicio para la cotidianidad que le dijeras a la gente, hace cuenta que antes de venir o hagan esto, algo que los ayude a... Bueno, la lectura, ¿no? Buenos libros, que ahorita en Instagram todo el mundo recomienda libros y los buenos recomendadores siempre no le atinan, ¿no? Pero sobre todo también en un proceso de echarse un clavado a lo interior, es muy bueno escribir como esa escritura automática a la hora de despertar. Porque a la hora de despertar el ego, como dices, está un poco menos nutrido. Entonces ahí sale el inconsciente, porque el chiste en la escritura es que el inconsciente se revela, ¿no? Sí. Entonces muchas veces hay cosas que dices, ¿a poco yo las escribí? Pero sí, porque es así, en automático, escribir, y ya luego lo lees, pero sin corregir, sin nada, escribir. Como llevar un diario o solo plasmar ideas, ¿no? Sueltas, uh-huh. Sin ningún afán de hacerlo literario. Y entonces ahí luego, en retrospectiva, lo lees, después de unos días o así, dices, mira, entonces también te puede ir orientando pues el inconsciente, por dónde, qué te está pasando, por qué muchas veces crees que te está a lo mejor cayendo mal algo, pero no es ese hecho, sino es algo atrás, ¿no? Uh-huh. Por decirte, a lo mejor le dices a alguien que vive contigo, está todo tirado, ¿por qué no a los hijos? ¿Por qué? Y hay algo más con esa persona, sí, ¿no? No es el hecho de juzgarle, sino que es algo que no te atreves a decirlo emocional, que lo reflejas con un reclamo, ¿no? Sí. Entonces, al escribirlo como que sí, dices, esto es mío, esto es lo que me pasa, esto es lo que se repite también, ¿no? Claro. Porque si tú escribes automáticamente durante un mes seguido, te vas dando cuenta las pautas o dónde está tu mirada, ¿no? ¿Qué se repite? Tus obsesiones, ¿no? Como que de dónde te atoras. Uh-huh. Y entonces para irlo desatorando. Es una maravilla y es algo facilísimo. O sea, te pones tu cuaderno, te despiertas y empiezas a escribir, aunque sea 5 minutos. 5, lo que sea, una idea, lo que sea, ¿no? O te da insomnio una noche en lugar de hacer otra cosa, pues te pones a escribir un poquito, ¿no? Uh-huh. Pues lo voy a hacer, fíjate.
¿no? Y eso ves que se lo recomendamos. Sí. Y luego tú también con tus herramientas de procesar eso que escribieron, también se me hace importantísimo, porque si no, a lo mejor dejas el dolor a carne viva y yo que no soy terapeuta, dices, ahora, ¿cómo le hago, no? Entonces tú con toda tu experiencia que ha sido de años y de estar siempre como que viendo cómo trabaja la mente humana y la emoción, también das herramientas y ha sido también muy bonito porque la gente entra en procesos fuertes que tú lo sostienes y el grupo lo sostiene. Y salen adelante, ¿no? Sí. Y también a mí lo que me ha pasado cuando... Yo hacía muchísimo que no me metía a hacer nada terapéutico y lo hice contigo, ¿no? Y lo que me pasó ahí también fue como confiar porque también da miedo a dónde se va a meter el otro con tanto dolor, pero confiar, ¿no? Confiar en que la persona tiene también la fuerza, estás ahí, estás acompañando, no sueltas, pero también la persona tiene la fuerza como de recuperar lo que necesitaba, como no sé, una cosa, pero es... Sí, confiar en... Bueno, y aparte también si confían en nosotros, ya también es muy lindo, ¿no? Porque, y no es un peso, sino que es más bien como un cariño con acompañamiento, con amor, y todo se logra, ¿no? Todo sale siempre bien. Sí, sale siempre bien. Y cuando sale mal, es porque tenía que salir mal. O sea, ¿cómo te diré? Cuando parece, ¿no? Que salió mal, es porque era bueno para la persona que se frustrara en ese momento algo, o sea, porque no sale bien tampoco de que todo lo resolvemos y salimos diciendo, no, sino que hay una parte difícil de saber quién eres y de saber que no eres la que pensabas o quién eres que no sabías, o sea, como, ¿no? Pero el chiste también es esa contención que tú das, que es muy fuerte y muy potente, entonces la gente se arroja, ¿no? Como con confianza. Y siempre, aunque sea doloroso, aunque digas que no, no es final feliz, sino es un final consciente. Pase lo que pase, ¿no? Sí. A lo mejor no es lo que quería, pero eso le va a rondar después en su casa y va a cambiar su relato poco a poco, ¿no? Claro, es que la conciencia, claro que uno hace lo que puede con la conciencia que tiene, pero ya cuando vas abriendo un poco la conciencia, es como muy suavizador, ¿no? Como muy suavizador en relación al mundo, no sé cómo decirte, como que hay una parte que se afloja. Sí, y también como que entras en un amor también con uno mismo, porque luego... Como misericordia. Sí, porque luego nos andamos juzgue y machacando y decimos, no, y dices, hijo, y eso es una tortura. Y así como vamos a ser empáticos con el otro. Entonces, cuando nos queremos, cuando entramos en esa paz que se entra en todos los cursos, entras como en una paz, en una compasión, porque al ser vulnerable también entras en una compasión, un amor hacia ti mismo, hijo, es bien liberador, ¿no? Sí. Como lo estás haciendo, como que te dices a ti mismo, lo estás haciendo bien, ¿no? Como puedes, o sea. Sí, todos valemos la pena, todos somos merecedores de nuestro propio cariño y del cariño del otro, ¿no? Sí. Pero es interesante, ¿verdad? Es interesante entrar al mundo acompañado del arte, ¿no? Es interesante como descubrir la parte, como tú decías, bella de todo lo que pasa, sea lo que sea, ¿no? Sí, ahorita sientes el llamado de venir, ven. Porque yo, por cierto, empecé con los cursos de Yanni. Sí. Ahí empezamos, ¿te acuerdas? Que yo escribía como en poesía que combinaba y que era muy mala poesía. No, pero era la señorita Ramírez, ¿no? Sí, como que entró ahí una sensualidad. Bueno, fue hace 30 años. Me acuerdo. Pero eso también como que fue la semilla para que después yo estudiara letras, estudiara en la SOGEM, cuento, y entonces ahí empezar, ¿no? Entonces también yo digo que todos los cursos de arteterapia sirven para, a lo mejor te dan luz para saber cuál es tu disciplina, que te da mucha felicidad, ¿no? Hacerla, y a lo mejor no la habías descubierto. Sí. Y entonces te encaminas y tienes muchas posibilidades, no solo la escritura, la pintura, la escultura, el movimiento técnico, la música, todo eso, ¿no? Sí. Entonces se me hace increíble, nunca es tarde para empezar a hacer lo que te gusta. Y se me hace una manera increíble como de transitar en este mundo con una disciplina que realmente te guste. Claro, y yo creo que
Yo pensaba la otra vez justo en esto, en la arteterapia y en las personas que también, la gente que quiere acompañar a otras personas, porque hay un público que viene a acompañarse a sí mismo, a descubrir, a no sé qué, pero hay otro público que quiere acompañar a sus pacientes o enriquecer tener herramientas para ya sean los maestros, la gente que trabaja con enfermos, los artistas, ¿no? También sirve para que como que afiances estas herramientas para poder acompañar a otro, ¿no? Como lo que hacemos en el CAI en los módulos de arteterapia es primero que te acompañes a ti y que veas los efectos del mediador artístico en ti para que luego puedas también ver, a ver, si yo voy a tratar a ti o acompañar a ti, pues a lo mejor con Isa empiezo con este y no empiezo con este, o meto ejercicios de este mediador o meto de como que vas haciendo tu propia puente hacia el otro, como tú lo decides que lo vas a construir, ¿no? No es con todo el mundo que se tiene que empezar con el mismo mediador, ¿no? Sí, cada quien tiene su método, ¿no? Y a lo mejor es una herramienta buenísima si eres terapeuta o maestro o lo que sea, como que damos todo, no nos quedamos con nada para dar todos nuestros secretos de escritura, todo lo que se puede hacer, todo lo que nosotras dos tenemos, lo damos, ¿no? Sí. Para que los otros imiten, copien y hagan su propio, como dice, su propio método, ¿no? Sí, y puedan utilizarlo, ¿no? Porque hay gente que me dice, yo como que siento que luego salgo de aquí, no sé qué hacer con la arteterapia, porque nosotros no formamos artistas ni formamos terapeutas, formamos arteterapeutas. Entonces, es importante, pero es como vas aprendiendo, es como con todo, como con la cocina, vas aprendiendo, vas haciendo tus propias mezclas, vas sabiendo, ¿no? Para acompañar a más gente, para acompañarte a ti. Entonces es muy interesante. Y como dices, aunque no lo uses para nada de eso, es un clavado al inconsciente, al interior de la persona que te hace pues mejor persona, ¿no? Sí. O sea, déjate mejor, sino más consciente. Ya sabes, ya no reaccionar, sino que ya vas sabiendo más cómo es tu esencia, ¿no? Sí. Sí, pues, ¿qué más te puedo decir? Ya hiciste el ejercicio, bueno, eso, ¿no? Lo que habíamos quedado, que nos escriban comentarios, que se suscriban a nuestro canal, que nos vean, que nos digan si les sirve, si necesitan saber algunas otras cosas, porque ya llevamos tiempo haciendo estos podcasts y queríamos como que esta sea una nueva etapa, que esta sea una etapa que está dirigida a arteterapia y que tengamos una interacción con ustedes, porque finalmente lo que nosotros estamos buscando en el CAE es que la gente que venga no salga frustrada, que reciba por lo que viene, del esfuerzo económico, del esfuerzo de tiempo, del esfuerzo, ¿no? Como que, entonces, para eso necesitamos su retroalimentación para saber, pues necesitan esto o aclararles esto, ¿no? O sea, como que... Ya digo que este espacio aparte es una casa preciosa, que es como venir a apapacharte, consentirte 4 días, ¿no? Porque es aunque se trabaja bastante, pero hay muchos momentos de placer, de gozo, de risas, de llantos, de todo, ¿no? Sí. Entonces tienes un equipo increíble que yo nunca he estado en un lugar tan cuidado, tan cómodo y que te invita a sumergirte en ti mismo, ¿no? Sí. Pues qué bueno que viniste, Isa. No, gracias. Sí, eres la inauguradora de esta etapa diferente del Lirio Sagrado, la que estamos empezando, hablando de arteterapia. Y la verdad es que yo como que sí vi en ti específicamente, porque yo te vi empezar, cómo has ido transformando toda tu estar, todo tu ser, toda tu manera de compartir con las demás personas a través de la escritura, de tu escritura, porque además no es como la escritura, ya es tu escritura, ya es una cosa que es tuya, ¿no? Que es de tu personalidad, que es de... Sí, porque vas a encontrar tus obsesiones, tus temas, entonces es como que nada más, ya lo sabes, ¿no? Nada más es indagar, hacerte preguntas, ¿no? Sí. Porque la escritura y la literatura en general es hacerte preguntas, aunque no tengan respuestas, pero ya en la pregunta está la curiosidad. Claro. Ser curioso siempre, no perder la curiosidad. Y entonces este curso de arteterapia
ahí como que se enciende la llama de la curiosidad, que yo creo que es la llama que hace que nuestra vida sea mucho más rica y que queramos permanecer en este mundo mientras no se pierda la curiosidad. Sí, claro. Es mágica la curiosidad, porque a veces como quedamos por la vida, mi vida ya es así y no hay como, a ver, por cómo le puedo hacer por aquí y cómo puedo ver a esta persona de otra manera y cómo me puedo dejar de atormentar por él, no sé cómo, ¿no? Estar buscando. Pues entonces, este fue el primer capítulo de Delirio Sagrado enfocado a arteterapia y suscríbanse, háganos comentarios, platiquen con nosotros y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Isa. Isa, aparte de ser muy chistosa, porque yo no conozco a nadie más chistoso que Isa. Ay, sí. Se lo juro, a nadie. Se le ocurren unas cosas muy chistosas. Muy buena escritora. Es una mujer generosa y disponible. Le hablo, Isa, por favor, socorro. Sí. Claro. No, pues yo feliz de estar en este espacio que se me hace importantísimo que exista. Sí, ¿no? Entonces, si yo puedo poner algo, siempre encantada, Lupe. Pues muchas gracias y síganos viendo, que les vaya bien. Adiós.